Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a este nuevo episodio del podcast Los colores del arco iris. Este podcast está hecho especialmente para familias con niños en el espectro que están empezando a recorrer ese camino y que se sienten un poquito solos y un poquito perdidos con cómo hacer, dónde acudir y sobre todo cómo conseguir que su peque esté bien. Entonces, yo comparto estrategias, comparto lo que yo he vivido, comparto mis conocimientos y según vaya avanzando el podcast, intentaré y haré todo lo posible para atraer a gente de la que he aprendido muchísimo, que admiro, que son no solo profesionales, sino gente que habla del autismo en primera persona, que son autistas ahora adultos, que son de los que más he podido aprender en este camino. Hoy me quiero centrar en los comienzos que puede suponer, por ejemplo, el colegio. Ya sé que ya han empezado los coles, que este podcast para cuando se publique este capítulo ya será diciembre, pero bueno, como todavía no hemos acabado el primer trimestre, creo que es bueno saberlo porque estoy segura de que algún peque todavía no se ha ajustado bien al nuevo ambiente. Entonces, para nosotros, además Alex, que es nuestra hija autista, es la mayor, entonces tampoco sabíamos muy bien cómo afrontar las cosas. Entonces, lo primero que quiero dejar claro es que voy a hablar del comienzo del cole, no del comienzo de la guarde, porque por desgracia hay un par de añitos que me pilló, además pilló pandemia cuando ella empezó la guarde. Tengo muchas lagunas mentales, no lo digo en plan esto ni para crear pena ni para preocupar a nadie, simplemente que tenía 2 peques, estaba intentando afrontar el nuevo autismo, el nuevo diagnóstico o conocimiento del autismo de Alex, nos habíamos mudado de país, bueno, se me juntó todo y tengo muchísimas lagunas mentales en esos meses. Entonces no me acuerdo muy bien cómo fue esa adaptación en la guardería, lo digo realmente, sinceramente, no me acuerdo. Sin embargo, me acuerdo muy bien ya de cuando empezó el colegio y qué es lo que hicimos, y con los conocimientos que tengo ahora, creo que incluso lo podría haber hecho mejor. Así que espero que os puedan servir estos consejos y que los podáis poner en práctica, sobre todo que podáis compartir si pensáis que a lo mejor vosotros lo que hacéis con vuestros peques es una idea que también funciona. Entonces, dicho esto, cuando Alex iba a empezar el cole, como ya os he dicho, es mi hija mayor, por lo cual, además, nosotros habíamos estado viviendo fuera muchísimos años y no teníamos gente con la que apoyarnos y en la que nos diese una opinión de qué colegio ir. En donde vivimos, como ya teníamos el dictamen y ya teníamos un diagnóstico, podíamos en cierta medida elegir el colegio porque ya sabíamos que en el futuro nuestra peque iba a ir a un aula específica. Esto tiene mogollón de nombres según donde estés. Hueco, aula abierta, aula TEA, lo que sea. Pero es un aula para niños que normalmente están en el espectro pero pueden tener otro tipo de condiciones y está dentro del colegio ordinario pero tiene un currículum adaptado. Esto suelen unirse en primaria, pero nosotros ya íbamos con vistas de no tener que cambiar de cole después. Entonces, donde vivimos hay 2 coles con aula específica. Y yo intenté informarme de cómo eran los 2 colegios y de ambos escuché historias para no dormir. Iba cagada, o sea, eso era, bueno, me quedo corta. Iba muy asustada porque no sabía en qué ambiente iba a dejar a Alex. Sabía que iba a ir a una aula ordinaria, pero para mí eso me suponía una ansiedad tremenda porque ella ya era muy escapista, ella ya corría muchísimo y tenía una necesidad de movimiento tremenda. Entonces, fue una preparación para ella y para mí. Pero al ser en un sitio totalmente nuevo, una de las cosas que hice fue, a partir de 2 semanas y media, 3 semanas antes de empezar el cole, por aquel entonces yo todavía la llevaba en carrito, me iba a pasear al colegio y volvía, para que ella ya fuese viendo el camino. Mi hija en concreto, estoy convencida de que tiene una memoria fotográfica brutal y estoy convencida de que ya se acordaba del camino después de unas cuantas veces, sí. Entonces, por las mañanas yo dejaba al chiquitín en la guardia, o se venía a veces incluso, no me acuerdo. Pero yo creo que como ya había empezado en septiembre, y cogía el carrito y me iba con Alex al cole. Y cuando llegaba al cole me daba una vuelta por allí y me venía. Y eso lo estuve haciendo durante 2, 3 semanas antes de empezar el cole, para que para ella no fuese un edificio totalmente nuevo. Más no podía hacer. Yo previamente ya había estado hablando me había reunido con la directora, porque ya le había dicho que iba a ir ella, tal pascual,
pero no sabía quién iba a ser su seño, su maestra, su profesora. O ahora yo pienso que debería haberle preguntado, ya que están hechas las clases y ya saben quién va a ser la tutora, podría tener una foto para que yo se la vaya poniendo y así no sea una cara 100% nueva cuando llegue al cole. Eso es lo que hubiese hecho ahora, en su día no lo hice. Y lo que también hice mucho es, por aquel entonces no teníamos comunicador en iPad, pero al lado de la puerta de casa teníamos como un tablero que era tipo de imán, lo compramos en IKEA. E imprimí la foto del cole y la foto del carrito. Entonces yo ponía una secuencia, arriba había una frase que ponía ¿dónde vamos? Y puse un carrito y el cole, una foto del cole. Y siempre antes de salir, aunque Alex tuviese 3 años y le hiciese caso 1,5 segundos, pero yo lo ponía y lo dejaba ahí para que ella lo viera. La anticipación es muy importante en niños autistas, porque eso del descontrol y la improvisación lo llevan regular. Les provoca ansiedad lo desconocido y no les gusta nada. Así que eso también es algo que podéis probar. Si ya tienen comunicador con una tablet, obviamente será mucho más fácil. Pero yo con 3 años, además, no solo no sabía que eso existía, sino que con las fotos plastificadas, ojo, mi hija se apaña mucho mejor con fotos que con pictogramas. Cada niño es distinto. Lo vi mucho mejor. Cuando lo dejáis en el cole, que quien lo deja, mamá o papá, estamos totalmente acojonados, pero hay que hacerlo todo lo posible para que nosotros estemos calmados y sonriendo. La energía que desprendemos, ellos la absorben muchísimo. Eso de que un autista vive en su mundo, no. Suelen ser todo lo contrario. Son muy empáticos y absorben muchísimo cómo se sienten y la energía que hay alrededor. Lo que pasa es que no pueden expresarla de manera igual y por eso se dice y maldice que están en su propio mundo. Eso es mentira. Es muy importante que nosotros mantengamos la calma y que estemos seguros de que todo va a ir bien porque es un sitio nuevo, es un ambiente nuevo. Hay coles que dejan que los papás se queden el primer día. De nuevo, a mí me pilló en pandemia. De hecho, los niños tenían que llevar mascarilla. Nosotros también, incluso en la calle los adultos tenían que llevar mascarilla y no nos dejaron pasar a los papás y a las mamás en los primeros días. Ahora creo que sí se hace. De hecho, con mi hijo el año siguiente yo ya sí lo pude ver. Intentar reunirse cuanto antes con la tutora o el tutor. Más que nada para que, seguro que esa persona ya sabe que tiene un niño o una niña con dictamen, pero nadie conoce al niño mejor que los padres y está muy bien que al menos durante el primer trimestre ya la hayáis o os hayáis reunido con él o con ella para hablar del chiquitín, de la peque, del peque y para saber muy bien cómo van a ir las cosas. El sistema educativo ya de por sí os va a poner muchas trabas a lo largo de la vida escolar del peque, así que cuanto más fácil os lo pongáis todas las partes, mucho mejor. Tiene que haber mucha comunicación entre familia, colegio y si el peque va a atención temprana, también. Os está en el proceso. No podemos, por muy ocupada que sea nuestra vida, no podemos delegar los padres las responsabilidades de que cuiden de los niños en el cole o en atención temprana. Aquí más que nunca los padres necesitan una parte activa y sé que esto que digo a veces es complicadísimo porque papá y mamá necesitan trabajar para poder proveer para la familia. Pero es el extra paso que por fuerte o por desgracia nos toca. Tenemos que estar súper implicados con eso. Las adaptaciones son largas. En 2 semanas nuestro hijo, ojalá, pero en 2 semanas rara vez nuestro peque autista se va a ver adaptado al cole. Es casi imposible. Mi hija ha tardado más de 1 mes y medio en el paso a la primaria también, porque es que es un cambio muy grande y necesitan su tiempo de asentar, enraizar, adaptarse, regularse con ello, así que hay que tener mucha paciencia. La vuelta a casa, intentábamos que ella soltase toda la energía que había ido acumulando durante el día. Había sido ruido, muchos estímulos nuevos y a veces venía muy nerviosa, ha estado viniendo muy nerviosa mucho tiempo. Entonces, después de comer, porque por aquel entonces no se quedaba en el comedor, pues nada, y si tenemos que bajar las persianas, se bajan las persianas. Una luz tenue, nada de más música estridente. O nada, o algo súper calmadito, súper suave de fondo. Absolutamente nada. Mi hija no es de echarse siestas, así que eso estaba totalmente descartado. No se las echa desde hace muchísimos años. Entonces, pues bueno, intentábamos bajar un poquito la persiana, poner el mínimo
de música y ya si se dejaba masajes y lo hacíamos por aquel entonces, nada, masajitos con aceite de que tenía, que no era como los utilizo ahora los aceites esenciales. Ahora pongo el difusor cuando llega a casa con un poquito de lavanda, que la tengo aquí, pongo o un poquito de lavanda o directamente pongo mezclas que están hechas para poder calmarse un poquito. Esta mezcla que se llama Seedlings Calm también tiene un poquito de lavanda. La utilizo muchísimo para que se vaya bajando un poquito y calmando para el resto de la tarde. No quiere decir que ya el resto de la tarde tengamos que estar tumbados sin hacer absolutamente nada, pero viene con mucha energía acumulada del cole. Ponen música para salir al recreo y volver. Y eso en ella va acumulándose y luego por las tardes está muy agitada, porque lo que tiene es un acúmulo dentro de la cabeza brutal, así que necesitamos bajarla un poquito a tierra, que yo la llamo. Y luego pues yo utilizo con ella, porque se deja 1 minuto, 2, unos poquitos masajes. Y me está dando súper buen resultado, ya no solo también utilizar la lavanda, pero mezclas como puede ser Release. Voy a dejar en las descripciones del podcast y de YouTube, dejaré todos los ingredientes de estas mezclas. Y la que más nos gusta se llama Grounding. Esta huele un poquito a tierra. No sé si se ve. Esta me encanta para poner una gotita en la ducha y luego en el difusor por la noche. Y a ella le encanta. Y el vetiver. El vetiver también lo utilizo mucho para la ducha. Y estos son los trucos que creo que deberíamos tener en cuenta, sobre todo cuando nuestros peques van a llevar un cambio vital tan grande como es empezar una guardería, empezar el cole o cambiar de ciclo. Porque en este caso mi hija ha cambiado de ciclo y la adaptación, yo ya sabiendo todo esto, se ha dado mucho mejor que en infantil, y obviamente ya es mayor y se comporta de otra manera. Pero sobre todo anticipación, mucha calma por parte nuestra, que es difícil, complicado, lo sé, y luego tranquilizarles y bajarles a tierra. Yo siempre llamaré bajar a tierra, porque vienen con mucha energía acumulada durante el día y eso hay que bajar revoluciones. Luego por la tarde a lo mejor tienen un cumpleaños, a lo mejor tienen alguna otra cosa que hacer. Volvemos a repetir cuando se vuelva a casa. Pero al menos mi experiencia me dice que si voy dejando que se acumule todo el día, luego me va a resultar muy difícil que se vaya a la cama a dormir tranquila y que se duerma en un tiempo razonable. Si no es que se tira 2 horas totalmente revolucionada y subida de tono. Y a veces se ríe histérica cuando está así, pero hay veces que se pone a llorar y no es bueno. Así que esto es lo que os tenía que compartir hoy. Ya sabéis que podéis encontrarme en redes, en los colores del arco iris, con puntos entre los nombres del usuario con 2 S al final. Este podcast, te repito, está hecho para familias con niños en el espectro que están empezando a andar el camino y necesitan un poquito de luz, ver un poquito de luz al final del túnel y que tengan a alguien para formar un poquito de tribu y darse cuenta que no están solos y que hay otros papás y mamás que hemos pasado por lo mismo y que estamos dispuestos a echarles un cable. Nada más, nos vemos la semana que viene. Chao.